Las autoridades de Nueva York han tenido que declarar en emergencia la ciudad ante la llegada de inmigrantes. Que han salido alrededor de 270 familias. Una experiencia muy terrible, nunca había pasado esto, hambre, dolor. Quienes salen desde esta terminal lo hacen principalmente con el propósito de encontrar una mejor situación económica. Un contexto de crisis multidimensional o crisis estructural. Pues sus motivaciones para buscar otros destinos son muy fuertes y en muchos casos implican necesidades y aspiraciones vitales. Por querer apoyar a mis padres que están allá, porque la vida está muy crítica ya. Según la Organización de las Naciones Unidas, la crisis migratoria ha alcanzado máximos históricos. Ya superan los 10.000 ecuatorianos por mes. Los efectos de estas políticas se traducen en un recrudecimiento de las condiciones violentas y muchas veces letales del trayecto. Si me den $1 millón o Biden me diga, mira, que tenga la residencia, no lo vuelvo a hacer yo. En su historia reciente, Ecuador tuvo varias olas de migración. La que se considera la primera puede rastrearse en la década del 50, cuando comenzó el flujo ecuatoriano hacia Estados Unidos. Luego, a finales del siglo XX, hubo una fuerte corriente migratoria ecuatoriana hacia España y en mucho menor medida también hacia Italia. Y desde ese momento, la emigración se incorporó dentro de la política exterior ecuatoriana y comenzó a ser un tema de negociación con los demás países. En este podcast vamos a ahondar en la actual ola de migración que presenta el país andino. Los datos muestran un repunte de la emigración desde 2016, pero con un marcado aumento tras la pandemia. El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador informó que solo en 2022 salieron y no regresaron más de 113.000 nacionales, dentro de una población total de casi 17 millones de personas que tiene el país. También, los relevamientos de cruces por el tapón del Darién, citados por Brad Jokic en un artículo para el Migration Policy Institute, son ilustrativos de esta nueva ola migratoria. De 400 personas de Ecuador que cruzaban en 2021, se pasó a 29.000 en 2022 y a 48.000 únicamente teniendo en cuenta los primeros 9 meses de 2023. Para comprender los determinantes que están impulsando esta nueva salida de ecuatorianos y ecuatorianas y la influencia de las políticas de control migratorio en los trayectos elegidos por las personas migrantes, hablaremos con 2 expertos en estudios migratorios ecuatorianos. Hola, soy Jacques Paul Ramírez Gallegos, doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana de México. Actualmente soy docente de posgrado en la Universidad de Cuenca y en la Universidad de La Rioja. Mis principales líneas de investigación son política migratoria y Estado. Y actualmente llevamos una investigación sobre acceso a la salud de migrantes de tránsito en el corredor Chile, Colombia y México. Mi nombre es María Mercedes de Guiguren. Soy ecuatoriana, socióloga e investigadora en el campo de estudios de la migración. En la actualidad, soy investigadora postdoctoral en la Universidad Wilfrid Laurier en Canadá. En mi trabajo me concentro en las relaciones entre migración, desigualdades socioespaciales y experiencia migratoria en las trayectorias vitales. He investigado estas cuestiones desde una perspectiva histórica en la formación de circuitos migratorios en el sur de Ecuador, desde un análisis crítico de las políticas de Estado y de la gubernamentalidad migratoria y desde el estudio de las subjetividades en el curso de vida de migrantes. Actualmente estoy trabajando en 2 proyectos, uno sobre migración y seguridad alimentaria, donde exploro cuestiones relacionadas con la pertenencia en contextos de precariedad urbana en la migración que recibe Ecuador, y otro enfocado en el devenir de la diáspora ecuatoriana en los últimos 20 años. Comienzo por preguntarles, ¿cuál es el contexto de salida de los flujos migratorios ecuatorianos actuales y qué características tienen a diferencia de otras olas migratorias que ya vivió el país? Para entender el incremento de flujos migratorios ecuatorianos es necesario tener en claro el contexto que está viviendo el país en los últimos años, lo que yo llamo un contexto de crisis multidimensional o crisis estructural. Y esta arranca con el retorno de modelos neoliberales,
o el llamado giro a la derecha en América Latina, en el caso ecuatoriano conducido por el expresidente Lenín Moreno, quien en alianza con viejas élites oligárquicas, gremios empresariales, oligopolios de la comunicación, esta alianza produjo un deterioro en las condiciones de vida de una gran parte de la población ecuatoriana. Fue en este contexto que también se puso en marcha el Plan Prosperidad, que fue parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en febrero del 2019. Y este retorno de políticas neoliberales, como bien sabemos en nuestra región, produjo un incremento de desempleo, de pobreza, que al finalizar los 4 años de Moreno se calcula que alrededor de 1.87 millones de personas cayeron en la pobreza. A este elemento de retorno de estas políticas hay que sumar el segundo factor que tuvo que ver con la pandemia, que si bien fue algo que impactó a nivel global, hay muchos países que este impacto fue mayor por el mal manejo de la misma, y justamente en el caso ecuatoriano no solo mal manejo, sino por el deterioro y el desmantelamiento de la institucionalidad en el área de salud. Solo para tener una idea, al finalizar el 2021, por este mal manejo de la pandemia se produjo alrededor de 70,000 muertos en exceso. Y si bien se fueron abriendo, conforme se fueron abriendo las fronteras, cuando disminuía el virus o ya se dieron las vacunas, al Ecuador llegaron unas nuevas plagas, y este es el elemento que más se ha visibilizado en los últimos años o meses a nivel internacional, que tiene que ver con la violencia, la inseguridad, las extorsiones que empezaron a proliferar en el Ecuador. En el año 2022 el Ecuador termina con una tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes de 25.5. Esto se incrementa en el 2023 a 40, siendo uno de los países con más violencia en la región, y unas provincias como Esmeraldas están en el top 10 de los lugares más violentos del mundo. Lo que hemos visto es la presencia de pandillas, de narcotraficantes que se han tomado una buena parte del estado, y este ha sido un motivo por los cuales muchos de los migrantes que están saliendo ponen como una de las causas de su salida, ¿no? El incremento de la violencia, la inseguridad y las extorsiones. A este tercer elemento hay que aumentar el último, que tiene que ver con una declaratoria de conflicto armado interno que se ha producido en el Ecuador al inicio de este año 2024, y que pone las alertas sobre los niveles de violencia que se vive en este país. La violencia se extendió por Esmeraldas a plena luz del día, y durante el estado de excepción unas 20 personas fuertemente armadas. Totalmente no hay garantías para poder desenvolverse en el trabajo. Que le tiro la casa pata arriba. ¿Dónde están las armas? Las características de esta nueva estampida migratoria, si comparamos con la anterior de inicios del nuevo siglo, son varias, alrededor de 4 o 5. Soy Jacques Paul Ramírez Gallegos. En primer lugar, el destino, ¿no? El retorno de Estados Unidos como destino preferencial de los ecuatorianos. Recordemos que al iniciar el siglo, el destino preferencial de los ecuatorianos fue Europa, sobre todo España e Italia. Ahora se retoma este destino tradicional, histórico, que según algunos estudios ya tiene un siglo de vínculos entre Ecuador y Estados Unidos. El segundo tiene que ver con que estamos en la presencia de una migración más de tipo familiar. Migran unidades familiares en un gran porcentaje. Si comparamos con la anterior, que se produjo una feminización de las migraciones, ¿no? Como sabemos, hubo muchas mujeres que fueron las pioneras de estas cadenas y redes migratorias. Ahora vemos un buen porcentaje de migración en unidades familiares. La tercera, las causas, ya les hemos dicho anteriormente, no solo tiene que ver con temas económicos, que ha sido lo más común, o con crisis económicas, sobre todo como la anterior, sino que se incorpora por primera vez
como causal de migración el tema de la inseguridad, la violencia, las extorsiones y la propia muerte de familiares, amigos y parientes en el barrio. La cuarta tiene que ver con las rutas, ¿no? Por primera vez vemos el uso de rutas terrestres y hablaremos con más detenimiento de este tema. El uso de redes sociales, sobre todo de Instagram, TikTok, poco para poder vincularse a estas rutas clandestinas. Y finalmente el último elemento tiene que ver con el perfil migratorio, y esto no es menor, he dejado para el último porque por primera vez vemos una suerte de perfil migratorio de personas pobres. De hecho, la ruta que están utilizando, la famosa ruta del Darién, es conocida o bautizada por ellos mismos como la ruta pobre. Hablamos de hombres, mujeres entre 26 a 35 años, con niveles de escolaridad bajos, la mayoría solo con secundaria no terminada. Muchos de ellos han señalado que tienen ingresos justos para vivir o ingresos insuficientes, vinculadas al comercio informal, a la agricultura, mujeres vinculadas a servicios como salones de belleza, hombres dedicados a la construcción. Entonces, por primera vez vemos un perfil migratorio de ecuatorianos que caen en esta categoría de pobres y que están haciendo todo el recorrido por tierra, atravesando 7 fronteras que dividen a los países. En la actualidad estamos presenciando una redinamización de la migración ecuatoriana que se viene produciendo desde hace varios años, al menos desde 2016. Mi nombre es María Mercedes de Guiguren. Esto está marcado por varios factores, tanto del contexto ecuatoriano como del regional y de las propias dinámicas de los sistemas migratorios de los que es parte Ecuador. A escala nacional, es importante considerar primero el serio deterioro de las condiciones de vida, sobre todo de las económicas, que vemos desde 2018, pero que en realidad inicia algunos años atrás con la contracción económica producida por la caída de los precios de los commodities. Segundo, la pandemia por COVID-19 y sus efectos en la vida económica y social, particularmente de la población joven. Y tercero, los conflictos sociales y políticos que han agravado las condiciones de inestabilidad e inseguridad en el país en los últimos años. En la región también influyen las transformaciones que se han dado en los movimientos migratorios, con nuevos orígenes y destinos, nuevos trayectos y formas de transitar. Sobre los sistemas migratorios que conectan a Ecuador con Europa y Norteamérica, podemos señalar que por un lado se ha producido en los últimos 10 años una desaceleración de las rutas hacia Europa, al mismo tiempo que un redireccionamiento hacia Estados Unidos como destino principal. Desde Estados Unidos también hay factores que explican una mayor atracción, como la transición entre el gobierno de Trump y el de Biden, que si bien no implicó cambios significativos en el sistema migratorio, sí se percibió como un momento de mayor apertura a la migración por parte de Estados Unidos. Otros factores que pueden haber influido son la recuperación económica post-pandemia de Estados Unidos, junto con la reactivación del movimiento en general en los diferentes países. Existen tanto semejanzas como diferencias entre el actual momento de la migración ecuatoriana y el llamado éxodo de finales del siglo XX. Entre las semejanzas está la profundidad de la crisis económica que tanto en ese entonces como en la actualidad ha empobrecido y precarizado a los ecuatorianos y catapulta la migración. Es importante considerar que las secuelas de la crisis van más allá de lo estrictamente económico y devienen en una falta de perspectivas de oportunidades y futuro en la sociedad, lo cual es una motivación crucial para salir en busca de continuar la vida en otro país. Mientras que una de las principales diferencias está en la ruta y el destino migratorio. Hoy nuevamente los ecuatorianos miran hacia Estados Unidos, pero ahora el tránsito por tierra es una de las únicas alternativas para llegar a este destino, principalmente a través del Darién y de rutas de mucha mayor violencia. Otra diferencia importante está en la organización social de esta migración. En los primeros circuitos migratorios transnacionales que se forman desde Ecuador, entre los años 1970 y 90, la mayoría de migrantes eran hombres de origen rural o de pequeños centros urbanos.
En un segundo momento, quizás el más conocido, la migración desde Ecuador se urbaniza y se feminiza. Las mujeres eran quienes, en gran medida, iniciaban las cadenas migratorias hacia España e Italia. Ahora, en cambio, vemos una mayor proporción de niños, adolescentes y familias completas que emprenden el viaje. También hay reportes de un repunte de las salidas desde sectores rurales, de personas en mayores condiciones de pobreza, así como de personas de la clase media que están dejando el país. Por ello, aparte de los factores que explican el contexto de salida y las características de esta nueva migración a escala macro, también tenemos que preguntarnos por las transformaciones en el contexto microsocial, en los entornos familiares e incluso en las trayectorias vitales y en nuevas ideas y representaciones que están impulsando estas migraciones. Por ejemplo, no sabemos casi nada sobre las conexiones entre migrantes actuales y quienes les precedieron o sobre la migración de las clases medias. Creo que al abordar estos temas pendientes, no solamente podremos caracterizar mejor la migración ecuatoriana actual, sino comprender mejor las implicaciones del momento presente en la historia migratoria del país. Sabemos que las rutas migratorias son dinámicas y que un destino tradicional de la migración ecuatoriana es Estados Unidos, como se ha mencionado. En este punto, ¿cómo operan las políticas securitarias implementadas por los países de tránsito y destino en el trayecto elegido por las personas migrantes de Ecuador? Esta pregunta es clave en el análisis que estamos haciendo y no solo sirve para el caso ecuatoriano, sino para entender en general lo que pasa a nivel regional y global, que tiene que ver con las políticas de securitización y las rutas migratorias, pero quizá el caso ecuatoriano es ejemplar para entender cómo la securitización de las migraciones, la construcción de muros, la imposición de visados no detiene las migraciones. Lo que se produce en un primer momento es una desaceleración de los flujos hasta que se encuentren nuevas rutas. Y explico un poco el caso ecuatoriano. Hasta agosto, septiembre del 2021, los ecuatorianos tenían la posibilidad de entrar sin necesidad de visa hacia México. Después de unas negociaciones largas que empezaron en el 2014, se le quitó a Ecuador la necesidad de visa para entrar a este país de Norteamérica. Jacques Paul Ramírez Gallegos era utilizada esta vía directa, es decir, un vuelo desde Quito, Guayaquil, sobre todo, hasta México, y de ahí se conectaban hasta la frontera y llegaban a Estados Unidos. Conforme se vio este incremento de llegadas por la frontera sur de Estados Unidos, lo que se produjo fue nuevamente una imposición del visado no solo a ecuatorianos que iban a México, sino a Guatemala. Esto como parte de la externalización del control que hace Estados Unidos. Esto evidentemente produjo, como digo, una desaceleración para agosto, para octubre, noviembre y finalizar todo el año 2021, los flujos migratorios fueron bajísimos hacia Estados Unidos. Sin embargo, conforme se fueron recomponiendo las rutas migratorias, fueron incrementando los flujos, y es acá donde los ecuatorianos empiezan a utilizar esta ruta por el Darién, ahora muy visibilizada, sobre todo por medios de comunicación, que faltan bastantes estudios. Entiendo que acá también desde Claxo y de este grupo han hecho algunos reportajes sobre esta zona de nuestro continente, conocida como el tapón del Darién. Lo que produjo entonces esta securitización del control, esta imposición de visados, es que se busquen nuevas vías más peligrosas, más violentas, que sabemos que los datos, por ejemplo, de muertos que hay en el Darién a nivel general, independientemente de la nacionalidad, son mayores que los muertos que hay en el Mediterráneo, de la migración sobre todo africana hacia Europa, ¿no? Entonces, solo esto para dimensionar lo que pasa en este punto fronterizo. Los ecuatorianos terminaron siendo el 2023 el segundo grupo, solo por detrás de los venezolanos, que más utilizan esta ruta. No podemos dejar de visibilizar este tema de la securitización del control como un elemento que no detiene las migraciones, sino que busca
nuevas alternativas para migrar por rutas mucho más peligrosas que las usadas anteriormente. María Mercedes de Yiguren. Las políticas securitistas sin duda han afectado de múltiples maneras a los migrantes ecuatorianos. Lo que llamamos políticas securitarias o securitistas comprende una serie de medidas y dispositivos de control de la migración que están basados en el supuesto de que la migración es un problema de seguridad, o dicho de otra manera, que la migración amenaza a la seguridad interna de los países. Estas políticas se manifiestan en medidas tales como reforzar los controles en las fronteras, la detención, deportación y expulsión de migrantes, la ilegalización de la migración, tanto en el discurso como en prácticas de persecución de migrantes en sus lugares de destino. En cuanto a las rutas y el trayecto migratorio, los estudios muestran que este tipo de medidas no detienen a las personas, pues sus motivaciones para buscar otros destinos son muy fuertes y en muchos casos implican necesidades y aspiraciones vitales, tales como escapar de situaciones de violencia e inseguridad o reunirse con sus familias. Lo que sucede cuando se refuerzan los mecanismos de control y persecución es que las rutas migratorias se convierten en espacios que infringen más violencia y explotación contra los migrantes. Por ejemplo, arrojándolos a recorrer trayectos más largos y peligrosos por tierra, y en los que las mafias que tienen el control de estos territorios imponen formas de explotación como secuestros, extorsiones, cobros por servicios, entre comillas, etc. Esto es lo que ha sucedido, por ejemplo, con los cambios en los requisitos de visado para los ecuatorianos que viajan a México, que desde 2021 nos exige nuevamente visa. Este tipo de medidas producen varios efectos, como acelerar los viajes o cambiar las rutas. Últimamente, por ejemplo, se habla de un incremento en viajes de ecuatorianos, ya sea por el tapón del Darién o por Nicaragua, que serían parte de nuevas estrategias de tránsito hacia Estados Unidos. En resumen, los efectos de estas políticas se traducen en un recrudecimiento de las condiciones violentas y muchas veces letales del trayecto. La paradoja es que los mecanismos regionales de gobernanza de la migración emplean el discurso de las migraciones seguras y ordenadas en la implementación de este tipo de políticas. Este discurso, como muestran varios estudios tanto en América Latina como en otras regiones, lejos de sustentar medidas que garanticen la protección de los migrantes, lo que hace es actuar como un eufemismo para medidas de control de los migrantes y criminalización de la migración, atribuyendo las condiciones riesgosas del trayecto migratorio a quienes lo emprenden. En el caso de Ecuador, en mi propio trabajo, he mostrado cómo al vincular seguridad con migración, generalmente se tiende a culpabilizar a los migrantes por tomar la decisión de salir de sus localidades, sin cuestionar las condiciones de inseguridad y desprotección que ya marcan sus vidas, aún antes de migrar, ni tampoco las responsabilidades de los estados en la proliferación de rutas violentas. De hecho, en el caso ecuatoriano, las ambigüedades del enfoque securitista sobre la migración han marcado tanto a quienes emigran como a la población que llega al país, lo cual da cuenta de que no son solamente los estados de destino y de tránsito hacia el norte los que producen políticas basadas en esta perspectiva, sino también estados de origen de migrantes en América Latina, y es una tendencia que ha atravesado a gobiernos más allá de sus afiliaciones ideológicas en los últimos 20 años. Hubieron muchas personas que decían que perdieron niños, que perdieron familias. Y es como si la mente se hubiera quedado en ese sitio nuevamente colapsado. Hay conocimiento de que existen bandas criminales después de la frontera. Y hay testimonios de secuestros. Los tuvieron retenidos 12 horas. Si me lo preguntan, yo no lo volvería. Por último, sobre este nuevo flujo migratorio ecuatoriano, ¿qué impacto tienen las medidas de detención y de expulsión aplicadas por los países de tránsito y destino y con qué evidencias se cuenta hasta el momento? Evidentemente estamos viendo un contexto hace algunos años atrás a nivel global del reforzamiento del enfoque de seguridad y control, y que esto se ha traducido justamente en mayores detenciones, expulsiones, construcción de muros, dispositivos tecnológicos en frontera para impedir que los migrantes pasen. Estamos hablando
de un mundo global cada vez más amurallado en términos generales y globales. Jacques Paul Ramírez Gallegos. Sin embargo, si analizamos el caso específico ecuatoriano, que aquí nos tiene conversando, pues se requiere más investigación, sobre todo por lo que hemos señalado en las anteriores preguntas, que tiene que ver con las nuevas rutas de tránsito hacia Estados Unidos. Y esto implica que el acceso o intentar llegar a Estados Unidos a través de nuevas rutas, de muchas terrestres, como hemos señalado, implica que en algunos casos puedan circular libremente y en otros casos no. Por ejemplo, los ecuatorianos pueden llegar hasta la frontera de Colombia, Panamá, hasta el tapón del Darién, simplemente con la presentación de la cédula de identidad o el DNI. En el lado panameño sabemos que se tiene que hacer el registro biométrico y de ahí continúan su camino. Este registro migratorio de los últimos 2 años nos reporta que alrededor de 87,000 ecuatorianos han pasado por este punto del continente y de ahí han seguido para el norte. En el caso de los compatriotas que utilizan vía aérea, por ejemplo, pueden llegar sin necesidad de visa a El Salvador o a Nicaragua, y de ahí se internan en Guatemala y México, que ahí sí requieren visa, pero al menos la llegada a estos 2 lugares lo pueden hacer con ayuda de pasadores, coyotes o polleros, como se les conoce coloquialmente. El caso de México, por ejemplo, requiere mayor análisis porque ha habido un cambio en la política migratoria en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en estos años, donde se ha visto una disminución de las devoluciones. Estoy comparando 2021-2023, pero en cambio un incremento de detenciones también en este mismo periodo, que pasó de 26,000 a casi 64,000, ¿no? ¿Qué significa esto que señalo? Que muchas de las personas que son detenidas en México por no tener documentos no son deportadas, y esto da como resultado que logren llegar hasta la frontera México con Estados Unidos, ¿no? Y esto vemos los datos cómo se han incrementado a nivel global, y en el caso ecuatoriano también los números de ecuatorianos que llegan a la frontera y se entregan alegando el título 8 de la ley, diciendo que su vida corre riesgo, ¿no? Y como sabemos, en estos casos tienen que acudir a la justicia para dictaminar quiénes adquieren el estatuto de asilados o no. Entonces, pongo esto brevemente para indicar que requerimos de mayor análisis para ver cómo el tema de detenciones y expulsiones sí afecta a nivel global, pero tenemos que ver cómo son las políticas migratorias en cada uno de los países de tránsito y destino. María Mercedes de Eguiguren. Las medidas de detención y de expulsión tienen múltiples impactos para las personas que son directamente tocadas por el sistema de criminalización de la migración, pero no solo para ellas, sino para sus familias y comunidades. Un impacto que es muy importante es el que se da en el ámbito emocional y psicológico, tanto por lo que implica verse detenido, enfrentado por la policía, criminalizado en toda la dimensión material y simbólica de la palabra, como también por el peso de ver derrumbado el proyecto migratorio, en el que se ponen esfuerzos económicos, emocionales y simbólicos muy grandes. La evidencia con la que se cuenta proviene de fuentes oficiales, sobre todo de Estados Unidos, que es el país de donde más se deporta a ecuatorianos, así como también de la investigación social y de reportajes periodísticos. Sin embargo, es importante decir que en Ecuador este tema recibe muy poca atención aún, incluso cuando las cifras de ecuatorianos deportados o expulsados han ido en aumento en las últimas 2 décadas. Las estadísticas existentes provienen principalmente de los aparatos de control policial, por ejemplo, las cifras de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, que muestran un incremento de los encuentros, detenciones y expulsiones de ecuatorianos en la frontera en los últimos 4 años, y que incluso se han tomado como indicadores del incremento de la migración ecuatoriana a falta de otras estadísticas. Sin embargo, me parece importante notar que si solo se toma estos datos, prevalece una mirada superficial o que tiende a la espectacularización de la detención y deportación de los migrantes.
Si solamente miramos y difundimos las cifras, como el aumento de la cantidad de personas detenidas en la frontera, no es posible comprender ni el impacto de largo alcance que tienen estas medidas, ni tampoco las razones y motivaciones que hay detrás de la decisión de emprender la migración, aún en contextos sumamente adversos como el actual, donde vemos una mayor hostilidad desde las medidas estatales, los debates políticos y la opinión pública hacia la migración, sobre todo en aquella que se ve desde la etiqueta de ilegal. Para comprender mejor los diversos tipos de impactos que tienen estas políticas en diferentes escalas, es importante mirar la investigación que existe al respecto, desde trabajos antropológicos y sociológicos que examinan el proceso que viven las personas detenidas en los centros carcelarios y su paso por el complejo sistema judicial de Estados Unidos, pasando por otro tipo de investigaciones que examinan la economía política de la detención, explicando cómo hay negocios privados que se benefician de este tipo de abordaje de la migración, hasta estudios que miran de manera transnacional y desde la perspectiva del lugar de origen, qué sucede con las familias y las comunidades de los migrantes durante todo el proceso, que muchas veces es tortuoso por la incertidumbre de enterarse de que un miembro de la familia ha sido detenido, pero no saber nada más, como dónde está, cómo está, si puede comunicarse. También se suma a esta angustia la de tener deudas que esperaban pagarse con el trabajo de quien migró y que no van a poder ser afrontadas. Y muchas veces se añade a esto el miedo por otros miembros de la familia a quienes puede pasarles lo mismo, por referirme solo a algunos de los impactos emocionales y económicos que genera una interrupción tajante de las estrategias de supervivencia y de reproducción social que implica la migración. En enero de 2024, Ecuador solicitó a Estados Unidos que a las personas de nacionalidad ecuatoriana se les conceda el Estatuto de Protección Temporal, argumentando que el país andino vive una situación de lucha interna contra el crimen organizado. La aprobación de este estatuto se traduciría en que las y los ecuatorianos sin regularidad administrativa en Estados Unidos podrían acceder a la seguridad social, al mercado formal de trabajo y estarían menos expuestas a procesos de deportación. Pero esta decisión aún se encuentra abierta.